Afrocolombiano Podcast. Voces, cultura y espiritualidad. Desde la raíz del Pacífico para el mundo. Una producción de Caedi con Mahmoud Pachoto Ambrós. Bienvenidos a Voces Digitales Afrocolombiano Podcast. Voces, cultura y espiritualidad. El podcast donde exploramos cómo las tecnologías de la información y la comunicación están transformando no solo la manera en que nos comunicamos, sino también quiénes somos como seres humanos y como sociedad. Mi nombre es Ambrós Mahmoud Pachoto. Soy ugandés, hermano de la Congregación de los Misioneros Combonianos y actualmente trabajo en Colombia como responsable de comunicaciones en CAEDI, el Centro Afrocolombiano de Espiritualidad y Desarrollo Integral. Soy también profesional en Ciencias de la Computación y en este momento curso la maestría en Comunicación, Cultura Digital y Visualización de Datos en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Vengo de Uganda, crecí en África y hoy trabajo con comunidades afrocolombianas en Colombia. Esa trayectoria de un continente a otro, de una cultura a otra, de la computación a la misión, es quizás la mejor introducción que puedo dar para hablar de humanidades digitales, porque mi propia vida es una historia de encuentro entre culturas, tecnologías e identidades. Cuando alguien me pregunta, ¿qué hace un misionero ugandés estudiando comunicación digital en Colombia? Les respondo con una certeza que la práctica me ha dado. La misión hoy también ocurre en pantalla. Y si no entendemos cómo funciona esa pantalla, quién la controla, qué valores transmite, a quién incluye, a quién excluye, no podamos acompañar a las comunidades y que sirvamos con honestidad y responsabilidad. En este episodio reflexionaremos sobre las humanidades digitales, las identidades en la era digital y la pregunta que más me interpela desde mi trabajo con comunidades afrocolombianas: ¿somos nativos digitales o somos cautivos? Primero, ¿qué son las humanidades digitales y qué tienen que ver con la misión y la identidad afrocolombiana? Las humanidades digitales emergen del cruce entre disciplinas como la historia, la literatura, el arte y la lingüística y las tecnologías digitales. Pero como lo señala López Poza, 2014, este campo va mucho más allá de digitalizar documentos o construir bases de datos. Se trata de ser innovadores, críticos en el uso de la tecnología, de estudiar y crear nuevos modos de generar el conocimiento. Cuando escucho eso, pienso inmediatamente en CAEDI, nuestro centro de trabajo, donde estamos trabajando con comunidades afrocolombianas desde una perspectiva de espiritualidad y desarrollo integral. La identidad afrocolombiana tiene una historia profunda de resistencia cultural, de preservación de saberes ancestrales, de lucha por el reconocimiento en una sociedad que durante siglos intentó borrar o invisibilizar esa herencia. ¿Qué significa entonces hablar de humanidades digitales en ese contexto? Significa preguntarse cómo preservamos la memoria oral afrocolombiana en formatos digitales sin traicionar su esencia. ¿Cómo usamos las redes sociales para amplificar voces históricamente silenciadas sin caer en la lógica del espectáculo o el consumo cultural? ¿Cómo construimos presencia digital desde la propia comunidad y no como objeto de estudio de otros? Estas preguntas se conectan directamente con una crítica que el documento plantea con fuerza. El sesgo
anglófono de las humanidades digitales. Y como señala Isabel Galina, 2013, citada por López Poza, 2014, esta comunidad no es tan inclusiva como pretende ser. Las voces no anglófonas y diría yo, las voces afrolatinas, indígenas del sur global, siguen siendo subrepresentadas en los espacios donde se define caso ilustrativo archivo digital afro en Colombia. ¿Qué ocurrió? En 2022, el Ministerio de Cultura de Colombia incluyó en el SIREPI, Sistema de Información y Registro de Exponentes del Patrimonio Cultural Inmaterial, registros de tradiciones afrocolombianas, como el Cururao del Pacífico y los cantos de Lumbalú de San Basilio de Palenque. El problema fue la mayoría de los registros fueron catalogados en español técnico académico, pidiendo matices propios de las comunidades. Ningún líder comunitario afro participó en el diseño de los metadatos digitales. ¿Qué lección tenemos acá? Digitalizar no es suficiente. Si la comunidad no controla el archivo puede reproducir exclusión con interfaz nueva. Eso desde el fuente del Ministerio de Cultura 2022, SIREPI, Colombia. Otros datos relevantes para justificar humanidades digitales y sur global. Indicador, tenemos proyectos HD en idiomas no ingleses. Entonces ellos tienen datos solo el 7% a nivel global. Fioramente 2021. Escribes así. Y también afrocolombianos con acceso a internet fijo. 38% contra 67% de la población urbana. Eso DANE también escribe, DANE 2023. Escribe así. Lenguas africanas en Wikipedia. Menos del 2% del contenido total. 2024, esa figura llegó así. Comunidades afro con plataformas propias, menos del 5% Latinoamérica. Escribes clásico 2023. Entonces, de segunda parte, culturas híbridas y identidades digitales. La experiencia de vivir entre mundos, el concepto de hibridación cultural de Néstor García Canclini, 1996, describe algo que yo vivo en carne propia. Soy ugandese trabajando en Colombia, formando en la tradición misionera comboniana de origen europeo, con formación técnica en computación y comprometido con comunidades afrodescendientes latinoamericanas. Si eso no es hibridación cultural, no sé qué lo sería. García Canclini nos dice que las culturas híbridas no oponen lo tradicional y lo moderno, sino que los combinan creativamente. Eso resuena profundamente con la filosofía comboniana. Daniel Comboni, nuestro fundador, decía que África se salvaría por África misma, no con imposición cultural desde afuera, sino potenciando los recursos, saberes y dignidad propias de los pueblos africanos. Hoy en Colombia aplicamos esa misma lógica con las comunidades afrocolombianas. No vinimos a traer soluciones externas, vinimos a caminar junto a una comunidad que ya tiene sus propias formas de conocer y de saber. ¿Y qué pasa cuando esa comunidad entra en contacto con el mundo digital? Exactamente lo que describe el documento. Primero, se intenta replicar lo conocido. Las reuniones comunitarias se trasladan a grupos de WhatsApp. Las ceremonias espirituales se transmiten por Facebook Live. Los saberes ancestrales se publican en Instagram. Y con el tiempo van surgiendo formas nuevas, propias, que no son ni puramente tradicionales ni puramente digitales, son híbridas. Pero Stuart Hall, 1990, nos recuerda algo fundamental. La identidad no es un núcleo fijo, es un proceso dinámico
construido en la diferencia, en el encuentro con el otro, en el juego del poder. Y en el mundo digital, ese juego del poder es muy concreto. Los algoritmos deciden qué contenido se amplifica y qué contenido se suprime. Las plataformas diseñadas en Silicon Valley no fueron diseñadas pensando en las comunidades afrocolombianas del Pacífico, ni en las comunidades africanas de Uganda. Como profesional en computación, lo entiendo técnicamente. Como misionero, lo entiendo espiritualmente. Como responsable de comunicaciones de CAEDI, lo enfrento prácticamente cada día. Lo que podemos mirar en ese caso es el caso de Palenque Vive, San Basilio de Palenque, Colombia. La comunidad de San Basilio de Palenque, primera comunidad libre de esclavizados en América, declarada Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Creo canales en YouTube y TikTok llamados Palenque Vive para difundir la lengua palenquera, el único criollo de base española en Latinoamérica. El resultado, en 18 meses alcanzaron más de 240,000 seguidores en TikTok. Sus videos de danzas de mapalé y explicaciones en lengua palenquera generaron mayor alcance que muchos documentales académicos sobre la misma cultura. El dilema híbrido. Para llegar al algoritmo de TikTok deben incorporar tendencias musicales globales. La comunidad debate activamente esta tensión entre visibilidad y preservación. Mi reflexión acá es, esto es hibridación cultural digital real. Ni pura preservación ni rendición. Es agencia creativa desde la identidad. Fundación Palenque Vive UNESCO 2023, ese es un informe que ellos escribieron, un informe de salvaguarda del patrimonio inmaterial. Otro caso que podemos mirar es sobre el uso de WhatsApp como espacio comunitario en el Chocó. ¿Qué contexto carga este? En municipios del Chocó, con escasa conectividad fija, WhatsApp se convirtió entre 2019 y 2024 en el principal canal de comunicación comunitaria, sustituyendo al teléfono público y a las reuniones presenciales durante la pandemia. Dato clave, el 91% de los usuarios de Internet en zonas rurales afrocolombianas accede exclusivamente a través del teléfono móvil y WhatsApp representa el 73% de su consumo digital, escribe Icabase 2024. La paradoja acá, una plataforma propiedad de Meta se convirtió en la infraestructura de comunicación de comunidades históricamente excluidas. ¿Quién controla entonces su voz? Lo que hacemos en CAEDI, capacitamos a líderes comunitarios en configuraciones de privacidad, gestión segura de información y alternativas de comunicación descentralizadas. Entonces, otra pregunta acá. ¿Nativos o cautivos digitales? Una pregunta urgente para las comunidades que acompañamos. Esta es quizás la pregunta que más me inquieta desde mi trabajo concreto. Mark Prensky, 2001, describió a los nativos digitales como quienes crecieron rodeados de tecnología y la incorporaron naturalmente en su forma de pensar y procesar la información. En el otro extremo, los inmigrantes digitales como yo, que llegamos a la tecnología en una etapa posterior de nuestra vida. Yo aprendí computación cuando programar significaba escribir código en terminales de pantalla verde. He visto nacer el Internet comercial, los teléfonos inteligentes, las redes sociales y nuevas tecnologías de procesamiento de información. Esa memoria histórica me da una perspectiva que muchos jóvenes nativos digitales no tienen. Sé lo que había antes y puedo comparar. Pero Aquilina Fuello 2011 lanza una alerta que encuentro
encuentro profeta. Las etiquetas generacionales como nativo digital no tienen siempre base empírica sólida y frecuentemente son promovidas por industrias tecnológicas con intereses comerciales. Ella propone hablar de cautivos digitales, personas que al escapar del control adulto en la red caen en manos de corporaciones que construyen identidades ligadas al consumo. Desde CAEDI, desde el trabajo con comunidades afrocolombianas, eso me preocupa enormemente, porque las comunidades históricamente marginadas son también las más vulnerables frente a esa captura digital. Tienen menos acceso a educación tecnológica crítica, tienen más necesidad de pertenecer y las plataformas digitales ofrecen esa pertenencia, pero a un precio que muchas veces no es visible. Como misionero, vengo de una tradición que siempre ha desconfiado de los poderes que prometen liberación mientras consolidan dominación. Y en el ecosistema digital actual, esa desconfianza crítica es absolutamente necesaria. Las tecnologías de procesamiento masivo de datos ya no son solo asunto de grandes corporaciones. Están en nuestros teléfonos, registran nuestras huellas digitales, modelan nuestros comportamientos sin pensamiento crítico, sin alfabetización digital real y profunda. Las comunidades más vulnerables, incluidas las afrocolombianas que acompañamos, se convierten en el producto, no en los beneficiarios. Por eso, desde la espiritualidad comboniana y desde CAEDI, creemos que la alfabetización digital crítica es hoy una forma concreta de trabajar pastoral, social y político. No basta con dar acceso a dispositivos, hay que enseñar a preguntar quién me está hablando y qué me están vendiendo y qué datos me están tomando. ¿Quién se beneficia de mi presencia en esta plataforma? Un caso ilustrativo, podemos hablar sobre algoritmos y comunidades afro en Colombia. Un análisis de publicaciones de organizaciones afrocolombianas en redes sociales encontró que el contenido cultural, danzas, idiomas, ceremonias, recibía menor alcance orgánico que contenido similar publicado por cuentas sin ese perfil identitario. La razón técnica es, los modelos de clasificación de contenido de las grandes plataformas fueron entrenados principalmente con datos de usuarios de mercados anglosajones. El curao, la chirimía y las voces en lenguaje palenquera resultan históricamente poco frecuentes para esos sistemas. Consecuencia real en ese caso, una comunidad que publica su propia cultura en una red abierta tiene sistemáticamente menos visibilidad que quien publica contenido diseñado para el mercado global. Lo que propone nosotros CAEDI, construir plataformas con criterios de relevancia diseñados desde las propias comunidades. Otro caso que podemos hablar, el caso ilustrativo, desinformación digital en comunidades vulnerables. En Uganda 2024, durante elecciones locales, circularon en WhatsApp audios manipulados digitalmente que imitaban la voz de líderes comunitarios Baganda, llamando a no votar. Una parte significativa de los receptores no pudo distinguirlos de audios reales. Uno puede encontrar eso desde Digital Africa Initiative 2024. Y también en Colombia, acá 2023, en el Chocó circularon imágenes editadas digitalmente para crear perfiles falsos de líderes afrocolombianos que apoyaban a ciertos candidatos municipales. La campaña estuvo activa durante semanas antes de ser detectada. También eso uno puede encontrar eso en
MOL, Ministerio de Organización y Ética, y 2023. La conexión. Estas comunidades tienen menos acceso a herramientas de verificación digital, menos alfabetización mediática y menor representación en los equipos que diseñan los sistemas de detección de contenido falso. Por eso la alfabetización digital crítica es misión. No es asunto técnico solamente, es sobrevivencia democrática y cultural. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitamos proponer como nuestra propuesta o proposiciones o sugerencias? Propuesta práctica hacia una plataforma online afro. No basta con nombrar los problemas. Desde KEDI, desde mi investigación en la maestría, trabajo en una propuesta concreta, un ecosistema digital diseñado desde y para comunidades afrocolombianas con 3 ejes fundamentales. Archivo vivo es un eje que tiene esa descripción de repositorio digital de memoria oral, música y conocimiento ancestral afrocolombiano, catalogando el lenguaje propio de la comunidad. Para lograr eso en 2026, al fin, con 500 registros activos. Formación crítica, programa de alfabetización digital crítica para líderes del Chocó y Cauca, no solo cómo usar, sino quién se beneficia. 300 personas, vamos a mirar cómo podemos formarlos. Y también otro eje es voz propia, canal de comunicación multimodal, podcast como este que estoy haciendo ahorita, por eso estoy utilizando este Afrocolombiano Podcast. Video, texto y gestionado por las comunidades mismas con criterios de visibilidad auditables. 12 episodios por el año. Eso muestra que cada mes tengo que tener un episodio de actualizar. Entonces voy a concluir con una conclusión que dice que una misión que también ocurre en pantalla. Quiero cerrar con una imagen que me quedó grabada al leer el material de este curso. La fotografía de una mano humana y una mano Android, casi tocándose, evocando la creación de Adán de Miguel Ángel. Esa imagen me hablaba desde lo más profundo de mi vocación. El ser humano creando algo que se le parece. La tecnología como extensión de nuestra humanidad, pero también como espejo. Lo que creamos revela quiénes somos y qué valoramos, a quién incluimos y a quién dejamos fuera. Yo vine de Uganda a Colombia. Pasé desde escribir código en computadoras a acompañar comunidades afrocolombianas en su búsqueda de dignidad, espiritualidad y desarrollo integral. Y en ese camino he aprendido que la tecnología, como la cultura, como la fe, como la identidad, no es neutral. Siempre sirve a alguien. La pregunta es, ¿a quién? Las humanidades digitales nos invitan precisamente a hacernos esa pregunta con rigor académico, con sensibilidad cultural y con compromiso ético, a asegurarnos de que el conocimiento digital no sea solo el conocimiento de los poderosos, sino también la voz de los que históricamente han sido silenciados. Desde KEDI, desde la misión comboniana, desde mi doble condición de africano en América y de tecnólogo al servicio de la espiritualidad, esa es la apuesta que hago cada día, porque al final la misión, cualquier misión, es siempre una cuestión de comunicación, de tender puentes, de hacer que las voces que no se escuchan, se escuchen. Gracias por acompañarme en este episodio de Voces Digitales Afrocolombiano Podcast. Voces, cultura y espiritualidad que sigamos explorando, cuestionando y construyendo juntos. ¡Oh, KEDI! Las cadenas ya no pesan, hay un nuevo amanecer.
Nuestras raíces nos sostienen, es tiempo de florecer. Con la fuerza del tambor y la guía de la cruz, encontramos la sanación. CAEDI es nuestra luz. CAEDI, nuestra luz.